¿Cuántas veces habéis aceptado todas las condiciones de uso de una web o app sin haber leído ni una palabra? ¿Has dicho alguna vez en alto, quiero unas zapas nuevas, y acto seguido te han aparecido anuncios de zapas en Instagram? No, queridos, esto no es magia, es el Big Data. Los algoritmos controlan nuestras vidas y saben más de nosotros mismos que nuestras propias madres. Una cantidad de información que puede ser utilizada para recomendarte el nuevo temita de Maluma o en campañas electorales, pero también para luchar contra el cambio climático. Pero, ¿sabemos gestionar bien nuestros datos? ¿De qué manera nos pueden manipular los algoritmos? ¿Cuáles son los dilemas éticos de la inteligencia artificial? Si estamos escasitos de sentido común, ¿por qué esperamos que lo tengan los robots? Dentro, Gameplays. Tengo miedo. Esa es mi declaración en el día de hoy, Darío. Bueno, Darío MH, el Tinder de los presentadores, el algoritmo me reconoció y me dijo, pues toma, a Darío. Macheado. Oye, ¿qué cosas raras te han pasado con estas movies de los algoritmos y de que el móvil te escucha y esas cosas? ¡Ah, qué miedo! Que yo sepa muy poco. ¿Cómo que tú sepas que muy poco? Que yo sepa muy poco. ¿No aceptan las cookies? Es que yo pienso que me va a llegar algún día una chisajoya a casa y no he parado. No, cuidado con los roboces. Cuidado con los roboces. Bueno, te hemos preparado un vídeo al efecto para que te enteres de lo que va la vaina, porque esto es la hostia. Eso es mi palabra definitiva. Dale ahí. Los algoritmos forman parte de nuestra vida. It is the start of the age of the algorithms. Sus predicciones influyen en nuestras decisiones y nos enseñan lo que quieren que veamos. Nos ocultan lo que creen que no nos interesa en función de la inmensa cantidad de datos que generamos y controlan nuestro día a día. La inteligencia artificial se presenta como una de las claves del futuro de nuestra civilización, augurando ser una herramienta definitiva para combatir problemas como el cambio climático o prevenir una futura pandemia. Coronavirus, ya está aquí. Pero, ¿qué ocurre con nuestra privacidad? ¿Nos importa cómo se usan nuestros datos? ¿Puede la inteligencia artificial hacer la tecnología más humana? Let me tell you a joke. This is an irrational human behavior to want to tell jokes. What is a robot's favorite kind of music? What? Heavy metal. ¿O nos está dividiendo y polarizando cada vez más? ¿Los robots nos quitarán el trabajo? ¿A qué dilemas éticos nos enfrentamos? Robots will have to learn more complex ethical rules from humans gradually over time. Qué miedo, Darío. Es que, pero has visto que no entiende los Cuidado chistes. con tu nevera. Bueno, cuidado con mi nevera, pero te digo, ¿sabes? Esa persona no se puede echar las risotadas que me echo yo. Chúpate esa, simio, o como te llames. Bueno, nos hemos rodeado de una mesa que es que yo no quiero perder ya ni un segundito más. A mi izquierda tengo a Diego Criado. Él es responsable de desarrollo de cliente de O2 y 20. O sea, Diego, es que tenéis todos unos currículos que yo soy muy listos todos hoy. No tanto como parece. No. No, luego en realidad es todo mentira. ¿Eres No, un no. robot? Perdóname. No, porque me río de los chistes. Ah, vale. Ahí me has pillado. Esto no era un chiste, eres un robot. Vale. Bueno, seguimos con Nerea Luis Mingueza. Ella es doctora en inteligencia artificial, ingeniera en singular. Singular, así. Sí. Un honor tenerte con nosotros, Nerea. ¿Cómo estás? Pues perfectamente. Yo estoy fatal. Yo vengo a traer positivismo, ya, por lo menos. Vale, Vamos. Arriba la inteligencia. Arriba la inteligencia Abajo artificial. lo artificial. Bueno. Vale. Luego lo hablamos. Y mi tocaya en Zoom, Inés Huerta, ella es experta en Big Data y ML. Hola, tocaya, ¿qué es eso del ML? Desmuteate, Inés. Machine Learning es el proceso por el cual tratamos datos y generamos algoritmos, así que hablaremos un poquito más de ello también. Y otra cosa, también hablaremos de la estupidez artificial, que hablamos mucho de inteligencia artificial, pero no tanto a lo mejor de la estupidez artificial, ¿no? Claro, y de la humana también, si quieres, Inés, si nos animamos un poco. Inés, ¿tienes todos los datos de todo el mundo ahí metidos en esos cajoncillos de Ikea de fondo? Más o menos. Joder, tía, lo sabía. Quique Gandía, ingeniero de telecomunicaciones especializado en telemática, tiene un canal de YouTube que se llama Contando Bytes. Lo he dicho bien. Bits, bytes serían 8
Ni 8 idea. bits. Vale, pero con sí, Y. sí está bien. Ay, joder, chicos, ¿veis? Es que... No pasa nada. Bueno, Lo has intentado. yo a partir de aquí todo puede ir a mejor. Quique, ¿qué tal estás? Bienvenido. Muy bien, con muchas ganas de aquí aportar el granito de arena y nada, a ver, que van a salir cosas muy chulas, seguro. Santo Cristo. Diego Alonso, estudiante de grado de Ingeniería Informática en la Universidad Carlos III de Madrid. Una universidad difícil, ¿eh? Difícil. Una universidad difícil precisamente por profesoras como Nerea, porque ha sido profesora mía ¿En serio, Nerea? primero, sí, en programación. Pero mira cómo se ríe, la sinvergüenza. Claro, yo es que nos hemos visto aquí y he dicho, no puede ser que Nerea esté también aquí, pero sí. Bueno, pues aquí estamos, intergeneracional. Bueno, yo voy a empezar preguntando, quien quiera que conteste, algoritmos para dummies, ¿cómo funcionan y de qué manera afectan a nuestro día a día? Yo si queréis empiezo. Venga, Nerea, por favor, la profe. Modo profe. A ver, hay que distinguir, quiero decir, lo que hacemos en inteligencia artificial de lo que es el algoritmo en sí. El algoritmo al final es una secuencia de pasos, ¿vale? Una secuencia de instrucciones. ¿Qué pasa? Que cuando nos vamos a la inteligencia artificial lo que queremos es que el algoritmo aprenda. O sea, aprenda de datos que le damos, identifique, quiero decir, cierta información, patrones, y eso al final se convierte inevitablemente en conocimiento. Entonces ese ciclo es el que trabajamos dentro de la inteligencia artificial desde múltiples áreas. O sea, lenguaje, imágenes, machine learning, como estaba hablando ahora Inés, o sea, hay múltiples áreas, hasta la robótica, ¿vale? Que ya incluye un cuerpo físico. Y eso ya es como más complejo. Claro, cuanto más capas, ¿no? Cuando ya tienes un cuerpo físico, ya encima tienes que interactuar y hacer que ese cuerpo se mueva, con lo cual es una disciplina mucho más compleja que si solo tuvieses que predecir, no sé, si ves un gato o un perro, por ejemplo, en una imagen. Vale, entiendo lo que quieres decir. Quique, ¿de qué manera dependemos de la tecnología como users? Pues cada vez más esto es exponencial. Cada día tenemos la tecnología más integrada en nuestro día a día. Por ejemplo, este mismo caso, ¿no? Que estamos aquí haciendo una conferencia, vosotros estáis en el plató y nosotros estamos cada uno en nuestra ciudad. Y por no hablar ya luego de los smartphones y de que eso es ya de todo menos un teléfono móvil. Bueno, entonces, dicho lo cual, si dependemos tanto de los algoritmos, Diego Rubio... Este problema va a suceder durante el Pero me ha gustado. No pasa nada. Si dependemos tanto de los algoritmos, ¿qué pasa si algo falla? Si algo falla o si todo falla. Porque algo falla todos los días. Vale, pues entonces si todo falla... Si todo falla, es como... Yo tenía un profesor que decía, ¿qué pasa si desconectamos Internet? Si desenchufamos el cable de Internet. Pues volvemos, no sé, a hace unos cuantos años. Unos cuantos y a una época un poco caótica. Porque pues, a lo mejor nuestro sistema monetario se ve afectado. Tu dinero en el banco no es dinerito que está en el banco, son números en un ordenador. Si desconectamos el ordenador, a lo mejor tu dinero ya no está en el banco. Perdonad, ahora vuelvo. Ahora es cuando vas a casa, sacas el dinero, lo metes en bolsitas con el símbolo del dólar. No, pero es verdad que hay muchas cosas que en nuestro día a día funcionan en base a tecnología, que si desconectamos la tecnología, pues volvemos a una época de trueque prácticamente. Oye, y en plan usuario, Diego, ¿la habéis cagado alguna vez por hacer caso al algoritmo? A ver, hay muchos ejemplos. Probablemente el más manido que podemos tener ahora mismo es todo lo relativo a los mapas, ¿no? Porque, a ver, claro, tu mapa de Madrid, capital, súper guay, todo bien montado, tienes tus restaurantes bien localizados, pero claro, te vas a un pueblo metido en mitad del campo y puede que te mande a una calle que no sabes muy bien por dónde meterte y al final acabas en una piscina. Con lo cual, creo que sí que es verdad que la inteligencia artificial es una herramienta muy poderosa, pero al mismo tiempo sigue necesitando la contribución de las personas a la hora de crear datos para que se puedan mejorar los modelos y sobre todo se pueda hacer una representación más real de todas las herramientas que usamos hoy en día, como por ejemplo pueden ser los mapas o modelos de usuarios o lo que se te pueda ocurrir, la verdad, se puede representar de todo. Socorro. Inés, lo de que las empresas recogen datos es una cosa que yo creo que la mayoría de gente o todo el mundo conoce, pero el tema este de las escuchas. ¿Escuchan? ¿No escuchan? Como Villarejo. A ver, esto ya, bueno, depende mucho de las políticas de las empresas, ¿no? Y también depende mucho de dónde esté esa empresa y dónde estés tú, ¿no? Si estás en Estados Unidos o si estás en China o si estás en Europa, ¿no? La suerte que tenemos por estar en Europa es que, bueno, parece que todo lo que tiene que ver con el tema de privacidad de datos está bastante regulado y es más, se está empezando a regular también la parte de ella, ¿no?
Muchas veces se dice, ¿no?, que Estados Unidos comercializa, que China lo utiliza para controlar, ¿no?, y que en Europa legislamos, ¿no? Pero por esa parte a mí me gusta mucho vivir en Europa, ¿no?, para saber que el uso de mi privacidad, de mis datos y saber a qué me enfrento, ¿no?, cuando utilizo una aplicación o cuando tengo el móvil encendido, ¿no? Entonces yo creo que aquí lo que hace falta realmente es una cultura, ¿no? Una cultura de entender oye, que cuando estás en una aplicación, en realidad lo que está haciendo por detrás es un algoritmo que te está recomendando canciones, porque te está recomendando noticias, o que seas consciente de que eso está ocurriendo, ¿no?, para saber que esa no es toda tu realidad, sino que hay un algoritmo que te está ofreciendo esa información. ¿Nos escuchan o no, Inés? O sea, apago el teléfono. Porque creo que nos están escuchando. Yo quiero creer que no. No nos escuchan, pero sí que, por ejemplo, bueno, seguramente Diego pueda ofrecer mucha más información, pero por ejemplo las telco sí que tracean todas las partes de... Por ejemplo, tú estás con tu móvil encendido y ese móvil está conectado a una estación base a través de la cual te está dando cobertura, ¿no? Entonces, en realidad, esa información se tiene que guardar por ley, ¿no? Porque imaginaros que pasado mañana hay un asesinato o lo que sea y la Guardia Civil se presenta y quiere saber por dónde ha pasado o en qué antenas ha estado conectado determinada persona que se supone que es sospechoso, ¿no? Entonces, esa información hay que guardarla, ¿no? Imaginar tener que guardar... Vosotros tenéis cobertura constantemente, es decir, cada pocos milisegundos o segundos se está mandando tu posición, ¿no? Entonces, en verdad sí que te están rastreando, ¿no? Y sé que saben dónde están, ¿no? Esto lo tienen las telcos y tienen unas políticas de privacidad que también te digo que bueno, pueden operar con esos datos agregados o no agregados, pero bueno, se supone que hay un contexto y un marco legal en el cual ya me están haciendo así como diciendo no del todo. Espera un momento, Inés, ¿qué pasa con todo esto, Diego? Hay un marco legal, efectivamente, que se cumple, obviamente, pero es cierto que la gente se ha preocupado de que las empresas supieran su localización a raíz de la llegada de los smartphones, pero la triangulación por señal de a qué antena se va conectando tu teléfono cuando tú vas por la calle se lleva haciendo desde antes de los smartphones. O sea, localizar a una persona, vale, a lo mejor exactamente con una fiabilidad de 2 metros de distancia, no, pero con una fiabilidad de 20, 30 metros de distancia lo podían hacer antes de los smartphones las telcos. Y de hecho es lo que utiliza la policía cuando hay un crimen. Si vas a cometer un asesinato, Inés, el móvil en casa... ¿Cómo que? Porque... Vale, gracias. Como recomendación. Ahora vuelvo otra vez. Sí. Porque es verdad, el primer dato que pide la policía es de las telcos. De este señor con quién tiene cobertura y, bueno, este señor, en esta área ha habido un asesinato. Dime los teléfonos que estaban conectados en esta antena, en la antena más próxima. Y las telcos le pasan un listado y le dicen, estos 100. Pues la policía acaba de reducir los sospechosos a 100. De no tener nada a 100 personas que han pasado por allí en el momento del asesinato. Yo creo que los ingenieros e ingenieras os tenéis que hacer un Tinder solo de ingenieros e ingenieras. O sea, estáis cambiando el mundo. No sé si nos va a ir mejor, ¿eh? Poco a poco. ¿Y qué responsabilidad tenemos los usuarios en este sentido, Nerea? Pues, bueno, toda. O sea, quiero decir, tú al final como usuario te has ido adaptando, ¿no?, a los tiempos que corren, en mayor o menor medida. Obviamente también aquí influye edad, dónde hayas nacido, todo ese tipo de cosas. Pero al final tú como usuario tienes que tener cierta responsabilidad, ¿no? O sea, ¿crees que conocemos nuestros derechos digitales? Claro, eso es lo que hablaba Inés de la cultura del dato. O sea, al final estamos en medio de una revolución, cada vez estas revoluciones pasan en un periodo más corto de tiempo. Y lo que sucede es que no te da tiempo a veces adaptarte, ¿no? Y de repente llega el smartphone, quieres usar el smartphone, todo ese boom, por ejemplo, cuando de repente todas nuestras madres, familias quieren usar WhatsApp, nadie sabe cómo funciona WhatsApp, ¿no? ¿Qué hay detrás? Que cuando le das al típico, ¿no?, aceptar las condiciones... Claro, entonces ahora es un momento de exigir también, o sea, hasta ahora, ¿vale? O sea, nos habéis dado herramientas nuevas, nos habéis dado aplicaciones nuevas, ahora es el momento de sentarnos con todas estas grandes corporates, con las instituciones y decir, vamos a poner un marco aquí en el que también los usuarios estén protegidos o que al menos tengan transparencia, que sepan qué les estáis pidiendo, que no sea nada opaco, que es lo que ha pasado hasta ahora. ¿Y se puede vivir al margen de Big Data? Sí, es que queremos vivir al margen. Es que a raíz de eso, precisamente de lo que estaba comentando Nerea, una de las últimas novedades que han sido de este campo es que en el sistema operativo de Apple, no sé si os habréis dado cuenta y si lo habéis actualizado, es que ahora os va a salir un pequeño box donde os va a pedir si queréis que una app concreta os rastree la actividad. Sí. Y esto al final se reduce a lo que tú has comentado de que una empresa
Al final la diferencia es si el negocio, el producto es el usuario o es el dispositivo que tú estés vendiendo. Entonces, antes, ¿qué pasaba? Que todas las redes sociales recolectaban datos. Podemos encontrar muchos ejemplos de eso. Entonces, lo que está pasando es que las empresas y todo en general se crea un identificador numérico único para tu actividad y, por ejemplo, una falda que has visto que te gusta en una web, de repente te encuentras, casualidad, en Facebook o en Instagram, anuncios de tiendas que te ofrecen esa misma falda. Entonces, lo que ha sucedido ahora, que ha sido un paso adelante, es al menos dar a los usuarios la capacidad de decir, vale, yo quiero que sigas mi actividad, me da igual, no me importa que mis datos se estén compartiendo contigo. O, sin embargo, lo que quieres es que no se haga eso y se haga de forma anónima. Lo que pasa que... Y lo que ha pasado es que el 96% de usuarios que ya se ha visto han rechazado dar sus datos. Y claro, todas estas compañías que su negocio son los datos, se han llevado las manos a la cabeza porque están perdiendo al final dinero. Entonces, pero al final lo que hacen es buscarse las vueltas y a montarlo de otra forma. Quiero decir, Google ha dicho que iba a eliminar las cookies, no sé si en 2022 o 2023. Las cookies no dejan de ser un archivo que empresas como Google utilizan, Google, Facebook o la que sea, utilizan precisamente para lo que ha comentado él. Cuando ve una falda que luego me persigue, ¿sabéis esta sensación de que te persigue por todo Internet y dices, ¿cómo me deshago de la falda que ya me la he comprado y no la quiero más? Pues borrando las cookies o eliminando las cookies. Google ha dicho, vale, pues si me reguláis las cookies dejo de usarlas. Da igual, se han inventado otro sistema que a través de un análisis de cortes voy creando grupos de usuarios que no necesito cookies. ¿Por qué no necesito cookies? Porque soy Google. Y Google no necesita que tú le digas dónde entra cada usuario, porque hay muchos usuarios que utilizamos Google Chrome y con Google Chrome, que es de Google, por ahí, por eso se llama Google Chrome, no necesita utilizar... No me lo creo. Él no necesita... Cuando tú utilizas su navegador, pues ya está. Es como entrar en casa de Google y decirle a Google, no te voy a decir en qué cama voy a dormir. Y te dice Google, bueno, pues es que estás en mi casa. O sea, no hace falta que me lo digas, ya lo sé. Entonces, al final lo que está pasando es que las grandes corporaciones y los avances tecnológicos van más rápidos que la ley. Y que la gente que va regulando no tiene los conocimientos que tienen las grandes corporaciones. Quique, ¿cuáles son los conflictos éticos que pueden surgir a raíz de este debate o de esta problemática que hay ahora mismo? Pues yo creo que sobre todo el tema del miedo que le está cogiendo la gente a esto, aparte de todo lo que hemos comentado, ¿no? De los datos, sino a... ¿cómo explicarlo? Las nuevas formas o los nuevos peligros de hackeos también que se pueden haber, ¿no? Todo el peligro, porque se está desarrollando el deepfake, que es una tecnología que consiste en cambiar las caras, y estas tecnologías que a priori nosotros vemos muy divertidas en aplicaciones como para cambiar nuestras caras por las de otras personas, cambiarnos de género, se pueden llevar al otro lado, ¿no? Y es hacer suplantaciones de identidad y hacerse pasar por CEOs de empresas y claro, esto supone mucho riesgo a nivel de que está suplantando la identidad al CEO de una empresa con todo lo que ello conlleva. Expertos, Nerea, momento de reconocimiento facial. ¿Qué pasa aquí con esta movie? Pues no, está siendo un tema muy conflictivo. Va muy ligado también con la ética. Pensad que el reconocimiento facial ya es ir al individuo. O sea, lo que hemos estado hablando ahora pueden ser datos agregados que al final tú no interesas como persona, interesa a la sociedad, ¿no? Esos patrones de comportamiento. Cuando vamos al reconocimiento facial, lo que esperamos es identificar a alguien, identificar ciertos componentes que bueno, pues de alguna forma te asocian a ti, ¿no? Eso se puede hacer con una base de datos muy reducida. Por ejemplo, podríais coger fotos de las personas que estáis aquí en plató, ¿no? Y hacer el típico chico de identificación con cámara. Oye, pues eres Inés Hernán, ¿no? O eres Darío, o si no, no entras. Eso sería como lo más sencillo. Pero imagínate que eso lo ponen, como ha sucedido en un pliego con Renfe en los vagones, ¿no? Y de repente quieren, digamos, escanear qué gente entra en los vagones y entonces están sacando de ahí estadísticas, no sé, si es potencialmente inmigrante, porque igual tienes otra etnia, o si tienes una edad más joven, ¿no? O si procedes de X sitio. Esas cosas se pueden empezar a inferir y por eso está habiendo un movimiento que ha llegado a España que intenta como poner una moratoria a este tipo de sistemas. O sea, hasta ahora se han ofrecido en estos clouds famosos, ¿no? Google, Amazon, todos estos tienen servicios de reconocimiento facial
o de reconocimiento en general de situaciones. Y ya se posicionaron a raíz de lo que pasó con George Floyd, de Black Lives Matter, todo este movimiento. Ya Amazon, por ejemplo, se posicionó en contra de dar a la policía este tipo de herramientas que luego podrían terminar en polarización de la población. Con y todo esto este quería tipo de yo precisamente cosas, enganchar y preguntarle a Inés que si precisamente si el algoritmo nos muestra lo que queremos ver, entre comillas, ¿no creéis que esto puede fomentar la polarización? Evidentemente sí. A ver, detrás de toda esta parte de la generación de un algoritmo, al final lo que buscamos con un algoritmo es intentar reflejar una sociedad. Imaginaros, bueno, os voy a poner un caso. Si nosotros, por ejemplo, tuviéramos que reconocer entre gatos y perros, ¿vale? Y tuviéramos para entrenar nuestro algoritmo 100 imágenes, de las cuales 25 son gatos, podemos decir pues, que hay menos gatos, ¿vale? Y que el algoritmo, si funciona bien, sería capaz de reconocer tanto a los gatos y a los perros cada vez que le metemos una imagen distinta, ¿no? Eso es lo que intentamos hacer con estas predicciones. Pero hay veces que la información que nosotros metemos para entrenar un algoritmo puede estar desbalanceada o puede que esté sesgada. Os pongo un ejemplo. Hace años, en el 2009, HP sacó un software de cámara que lo que habían desarrollado era que a partir de una grabación que estaba haciendo la cámara, si alguien se movía, la cámara se movía, ¿vale? De hecho, hay un vídeo en YouTube que podéis ver en el cual aparece un hombre de color intentando probar esta cámara, ¿no? Entonces el hombre se mueve hacia un lado, se mueve hacia el otro, la cámara no se mueve. Aparece por detrás su compañera blanca, se mueve y la cámara le sigue. ¿Qué pasa? ¿El algoritmo en sí era racista? No, lo que pasa es que ese algoritmo solamente lo habían entrenado con caras blancas, no le habían dicho nunca, mira, dentro de nuestras muestras con las cuales te vamos a generar algoritmo, hay gente blanca, hay gente de color, en fin, hay variedad, ¿no? Entonces, no es que el algoritmo en sí sea racista o tenga sesgos o tenga determinado pensamiento, sino que ha sido entrenado de una determinada forma, ¿no? Entonces, por un lado está que los procesos en los que nosotros generamos los algoritmos es súper importante, cómo elegimos todo, desde con qué datos vamos a entrenar, de dónde vienen esos datos, si son representativos o no, y si queremos que lo sean, es decir, porque hay veces, por ejemplo, os pongo otro ejemplo. En Amazon desarrollaron un algoritmo para captación de selección de su personal, ¿no? Querían coger a gente, sobre todo para la parte de ingeniería, y dijeron, pues vamos a hacer un algoritmo, ¿no? Con todos los currículums que ya tenemos en la empresa, porque, oye, nuestros empleados son muy buenos empleados y vamos a ver si es capaz de extrapolar aquellas características mejores y de forma automática, de los 800.000 currículums que tenemos al inicio de un proceso de selección, pues nos filtra unos cuantos para luego nosotros ir haciendo las entrevistas a mano, ¿no? Cogieron los currículums de la gente que ya estaba trabajando y desarrollaron un algoritmo. Lo pusieron en producción y al poco tiempo se dieron cuenta de que ese algoritmo discriminaba a las mujeres. ¿Por qué? Porque en la base de datos en la que habían entrenado ese algoritmo había muy pocas chicas. Había pocas chicas en ingeniería dentro de Amazon, ¿no? Entonces, muchas veces la realidad no es algo que queramos propagar a la sociedad, ¿no? Es decir, si quisiéramos hacer eso equitativo, lo que tendríamos que intentar hacer es pues, que no tuvieran en cuenta, por ejemplo, el sexo, o intentar balancear. Cuando decimos balancear es redistribuir esa proporción, ¿no? de datos respecto al género, pero puede ocurrir también con tu etnia, o puede ocurrir porque vivas en un código postal que se considere malo y que en tu barrio haya gente que sea impagadora, ¿no? Entonces, ahí ya entran temas muy delicados. A mí los algoritmos de momento me caen muy mal, me parecen clasistas. Espera. Es que eso es algo muy importante, porque estamos hablando de las cosas malas, pero es que hay muchas cosas buenas, ¿no? Es decir, antes hablábamos de... ¿Se puede vivir al margen de todo esto? Claro que podemos vivir al margen. Siguiente bloque, es que tengo un colaborador, Inés, que quiere intervenir urgentemente, así que en el siguiente bloque hablamos de las cosas buenas. Así dejamos a la gente con el hype. Pero de momento para mí los algoritmos son un poco tiranillos. Daniel, ¿qué nos cuentas de esto? Hey, soy Analicius, buenos días y bip bop bip, vamos a hablar de robots hoy. Antes de echarnos las manos a la cabeza con clásicos internacionales como Robocop, Terminator o La fiesta de las salchichas, he de decir que los robots de los que vamos a hablar hoy no son necesariamente fuerzas antropomorfas que vienen a destruirnos como la gentuza de Yo Robot o los adolescentes problemáticos de Dragon Ball Z. Estoy hablando de los robots en un sentido mucho más cotidiano de la palabra, en un robot de cocina, en el algoritmo de Instagram, sobre todo en un segundo. Cada vez que te descargas una app y le das 5 veces el botón de aceptar sin leer, tú estás permitiendo que un organismo de inteligencia artificial extrae tus datos, tus preferencias, estudie básicamente el tipo de cliente que tú eres para la empresa, que es el móvil. Esta inteligencia artificial no es una encantadora señorita de hojalata cambiando cables en una caja mientras se fuma un cigarro como en Futurama, ojalá. Es una cosa mucho más frívola, mucho más Skynet, que se dedica a organizar y clasificar datos e información para conseguir ¿qué? Dinero.
La tecnología está al servicio del ser humano y no al revés. Depende del ser humano que seas. Si tú eres un usuario de Instagram, tú estás al servicio del algoritmo. Pero si tú eres el señor Instagram en las oficinas de Instagram S.A. con una corbata y una placa que pone señor Instagram, la tecnología está a tu servicio. Así que decir cosas como que los robots han venido a quitarnos el trabajo igual son desprestigiar un poquito a la persona que ha hecho esos robots, ¿no? Antes de tirar a utopías maravillosas como la abolición del trabajo o la abolición incluso del dinero, porque hay gente que se agarra a la pasta como un gato a las cortinas, vamos a hablar de la mano de obra robótica. Que un robot pueda meter una arandela en un tornillo durante 10 horas al día sin aburrirse ni desarrollar depresión crónica ni descuidar a sus 4 hijos no hace que tú seas un peor trabajador, hace que tú seas una persona humana. Entonces, que ese robot haga el curro por ti, a ti te va de puta madre. ¿Qué pasa? Que tú te vas a morir de hambre. En la mente del empresario medio, evidentemente, es mucho mejor tener mano de obra que ni se queja ni de vacaciones y trabaja 24 horas al día. Pero ¿qué pasa? Que está feo. Se barajan ideas como una renta básica para todos los ciudadanos, sobre todo para aquellos que vean sus puestos de trabajo amenazados por una inteligencia artificial. Entonces, como siempre os digo, el verdadero enemigo no es el enemigo, es la gente con pasta. El ser humano no está al servicio de la tecnología porque la tecnología la crea el ser humano. Por lo menos hasta que lleguemos al segundo acto de Yo Robot. Yo no puedo escribir una sinfonía y yo no puedo comprar un cuadro, pero tú no puedes decirme que un robot tiene que cobrar para llegar a fin de mes. Buenas noches. Ole. ¿Qué opinas de esto, Diego? Yo pienso que, bueno, toda la razón del mundo, pero es que al final lo bueno que tiene la historia en cierta manera es que normalmente siempre hay un componente cíclico a la misma. Por ejemplo, si pensamos en la revolución industrial del Reino Unido, ¿qué pasó en ese momento? Que se crearon grandes fábricas donde la gente emigró desde la vida rural a una vida mucho más digamos, mecanizada y que sentó las bases del capitalismo y digamos que ya entró el término. Y ahora mismo lo que está pasando es que estamos entrando en un nuevo proceso de transformación que, bueno, ya se ha denominado la industria 4.0, que van a entrar en juego todos estos actores, todo el tema del cloud computing, todo el tema de inteligencia artificial y todas estas nuevas tecnologías. ¿Y qué va a suceder? Pues que evidentemente va a haber un periodo de adaptación. Y en este periodo de adaptación lo que va a suceder es que los trabajadores van a dejar de realizar tareas mecánicamente rutinarias y no excesivamente complejas a nivel, digamos, de creatividad, y no es que se vayan a destruir de repente esos puestos, que sí es verdad que hay estudios que dicen que se van a destruir puestos de trabajo, sino que esos puestos se van a reconvertir y se van a crear muchos nuevos puestos de trabajo en los que ya el robot va a realizar tareas que para el ser humano pues no son estimulantes ni a nivel personal ni a nivel profesional. Entonces, lo que tiene que pasar también es una educación de la sociedad, como pasa con todo. A ver si ahora todos se van a hacer cómicos. Claro. Tiene que haber un periodo de adaptación en el que la sociedad se vaya cambiando conforme a estas nuevas tecnologías. Pero claro, esto es muy fácil decirlo, pero la verdad chiquillo estaría aprobado. A ver, al menos retórica tiene. Ya estoy acabando casi. El problema cuando decimos que hay un periodo de adaptación es, vale, hay un periodo de adaptación y se van a crear nuevos puestos de trabajo, pero vamos a ponerle nombre y apellidos a estos puestos de trabajo. Vamos a poner qué puestos de trabajo se van a crear y cómo se van a crear. Entonces, y aquí surgen dos cosas. Una, el conductor de camión, con todos mis respetos y con todo mi cariño, que pasado mañana tenga un camión autónomo, va a aprender a programar en Python para poder programar su camión por donde van las rutas, porque con 52 años aprender a programar no es sencillo. Eso es lo primero. Entonces, ¿la reconversión y los nuevos puestos de trabajo van a existir? Sí. Ahora, poner a vuestros hijos a estudiar ingeniería, porque si no, a lo mejor se quedan sin curro. Bueno, que es complicado. Al final que los hijos estudien. Ese es el primero. Y yo, para mí surge otro problema. Historia del arte, que esto se está complicando mucho. Haceros cómicos todos. No, pero, y surge otro problema que luego sí que aún así surgen trabajos precarios, porque tenemos un montón de gente que hacen curación de contenidos. O sea, para que tú no veas un vídeo de violaciones en YouTube, hay mucha gente viendo ese vídeo de violaciones que gente sube a YouTube y tienen que decir, no, este es un vídeo de violaciones, no lo cuelgues en YouTube. Entonces, igual que pasa en YouTube, pasa en Facebook con las fake news, igual que pasa en Twitter o pasa en cualquier otra. La inteligencia artificial, por ejemplo, no ha llegado a detectar lo que es una fake news de lo que no es. Entonces tenemos pues en Facebook iban a contratar cerca de 20.000 personas leyéndose noticias y diciendo con unos criterios, esto es una fake news o esto no es una fake news. Y esa gente no tiene un trabajo ni cualificado, ni bien remunerado, y sí, lo único que tienen es el psicólogo que se lo pone a la empresa para procurar que duren más de 4 meses en el trabajo y no se peguen un tiro. Pero
Son trabajos que se generan A de ver, baja yo estoy muy calidad. confusa, Diego. Que la gente sea ingeniera o mejor que se haga hortelana. Porque... No sé, que decida cada uno, pero Yo es creo que cierto que depende. generas dos... O sea, para mí es como que polarizas un poco la sociedad en ingenieros técnicos o profesiones técnicas, gente que conoce de qué va todo esto y trabajos precarios. O sea, que es verdad que quitamos muchos trabajos precarios con la automatización de procesos en fábricas, pero también es verdad que generas otro tipo de trabajos precarios. Pero no solo, en cuanto a inteligencia artificial, no solo contamos con perfiles técnicos, también digamos que va a haber mucho trabajo en cuanto a la ética de esa, la filosofía. O sea, siempre que se ha dicho de filosofía, que es una asignatura y es una profesión que no tiene salidas, no, es que la filosofía es muy importante en la sociedad actual y con este nuevo paradigma que se va a abrir, técnico y relacionado con la inteligencia artificial, creo que esas regulaciones van a venir muy de la mano de profesionales de la filosofía y de la... Pero hay que prestar un poco atención a, o sea, cómo está dividida la sociedad. Quiero decir que aquí estamos tocando un tema de, primero, una cosa incierta que no sabemos, que es verdad que va a haber, o sea, y se habla de alto empleo cualificado y de bajo empleo, ya ha pasado con empresas como pues, Globo, Uber, ¿no? Todas estas regulaciones que están viniendo. Pero hay un tema más que no estamos tocando y es cómo esto, a cómo está distribuida la población, nos afecta. Y yo como mujer sí que lo quiero decir aquí, hay un problema muy grave con cómo las mujeres no están en todos estos comités de dirección, en todos estos equipos que están diseñando todos estos algoritmos, en fin, todo lo que va a diseñar el futuro de aquí a unos años. Y eso también hay que verlo como un problema que nos va a impactar, porque nos puede dejar fuera de todo este partido. Y además, yo no quiero... ¿el algoritmo también discrimina, hace sesgo de género, como lo que pasó con Rosalía recientemente? Sí, o sea, hay casos que puede ser que suceda, o sea, pero que no es de extrañar. Quiero decir, se ha visto cómo es muy sencillo, pues como estaba comentando Inés, ¿no? El caso de Amazon, que directamente consideró que el ser de género femenino era una cosa que te penalizaba porque no te pareces al resto. No, es que los algoritmos al final lo que intentan es establecer relaciones. Entonces, si esto tú lo llevas al futuro del trabajo, lo que te puede pasar es que si tú no eres capaz de, digamos, contar la tecnología desde el punto de vista pues, del impacto social y demás, con todos los roles de género que ya hay en la sociedad, no va a haber mujeres que quieran estudiar ese tipo de carreras, ¿no? Entonces, con lo cual, volvemos otra vez al, digamos, a este, chicas, sí, por favor, bottleneck sed ingenieras todas, de sí. cuello de botella. O sea, no es cuestión de que seamos todas ingenieras, pero que veamos este tipo de problemas no como algo en el largo plazo, sino como algo en el medio plazo. El problema que vemos aquí es que digamos, los que legislan, ¿no? duran 4 años en el gobierno, y 4 años es un corto plazo. Nadie se va a poner a legislar de aquí a 10 años o a 15, porque eso no da votos tampoco. Entonces hay que verlo también, hay que crear estos comités o espacios donde nosotros también podamos contar todos estos problemas que van a surgir y que hay que regular para bien. Inés, tenía una pregunta para ti que es un poco de predicciones y demás, que es que Stephen Hawking predijo que la inteligencia artificial augura el fin de la especie humana. ¿Tengo que tener miedo de que el puto robot Emilio que me trajeron los Reyes con 6 años me pegue un día una cuchilla por la espalda? ¿Está justificado este terror mío hacia ese ser de 40 centímetros con una bandeja? Bueno, hay muchas teorías. No creo que todavía nos queda un largo camino, ¿no? Para llegar a ese punto de la IA fuerte, de la IA que nos domine o al revés, ¿no? Vale. De hecho, para que os hagáis una idea, aquí en España el nivel de implantación de la inteligencia artificial es de un 6% en las pymes. O sea, todavía tenemos mucho que investigar y mucho que discutir, así que de momento creo que puedes seguir durmiendo tranquilo. Lo que sí quería comentar es respecto al tema del empleo. Hay una cosa en la que no estoy tan de acuerdo con vosotros, y es la parte de vamos a necesitar muchos perfiles técnicos y todo se va a dividir en ingenieros como la profesión del futuro. Estoy de acuerdo en que sí que va a haber un periodo en el que vamos a tener que readaptarnos, ¿no? Pero para mí es que esto de la IA y de la programación es el nuevo inglés, es la nueva ofimática. O sea, me refiero, los abogados tienen que saber utilizar estas herramientas, los médicos tienen que saber utilizar estas herramientas. Digamos que va a ser una skill más dentro de nuestro currículum. No quiere decir que tengas que meterte en ingeniería porque si no, no vas a tener trabajo, que va todo lo contrario. Probablemente, de hecho, yo los casos que conozco que tienen mayor impacto en las soluciones que desarrollan es gente que estudia Derecho o es gente que se dedica al tema de lingüistas, ¿no? que digamos está justamente la otra parte, ¿no? del arco de conocimiento.
Entonces creo que ahí sí que va a haber un balance, ¿no? Tenemos que, vuelvo a lo que comentaba antes, la cultura de que esto tiene que incluirse dentro de la sociedad, pero transversalmente. No pensemos en que yo como ingeniera puedo desarrollar un algoritmo que te dé una precisión fantástica. Ahora, os pongo un caso. Estuvimos desarrollando un programa para análisis del Boletín Oficial del Estado, ¿vale? Del BOE. ¿Qué pasa? Yo me leo el BOE, yo no sé si habéis tenido la oportunidad alguna vez de leer el BOE, es una experiencia maravillosa. Sí, digamos que no es algo yo que soy sea abogada, estudié Derecho, me he leído incluso varios. Vale, pues eres mi ídola, porque yo lo leo y, tío, tengo que estar como 20 minutos pensando qué es lo que dicen, ¿no? Porque me cuesta mucho. Sí, es castellano antiguo. Claro, pero tú estás acostumbrada y tienes ese know-how, tienes ese conocimiento, ¿no? Entonces, si yo intentara hacer algo con el BOE, yo qué sé, evaluar de forma automática la asignación de presupuestos o cosas de ese estilo, ¿vale? Yo tendría que irte a ti a preguntar, oye, ¿qué viene aquí escrito? ¿Cómo lo Pues yo ahí preferiría que hubiese un algoritmo, si te soy sincera, Inés, ¿para qué engañarnos? Pero si son frívolos. Porque yo no sabría. Mira, antes has comentado una cosa, Inés, que son como los puntos positivos y por salir un poco de este frasco, Quique, que llevas mucho rato callado, Rey, dinos cosas buenas de toda esta movie del Big Data, por favor. Cosas buenas. A ver, yo, mira, justo quería comentar algo también respecto al tema de los empleos, que no todo es malo y que no es que va a haber un ciclo, ¿no? Y que se van a quitar profesiones y van a aparecer unas nuevas, sino que también se van a reforzar unas ya existentes, como por ejemplo en el campo de la medicina. En el campo de la medicina, por ejemplo, ya hay algoritmos, ya hay inteligencias artificiales que lo que hacen es pues, detectar células cancerosas, por ejemplo, en un cáncer de mama, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Que obviamente pues tienen mucha más precisión que a lo mejor los patólogos que se dedican a esto, pero también pueden levantar falsos positivos o falsos negativos y la magia de esto reside en combinar tanto la parte buena de las inteligencias artificiales como la parte buena humana. Y al final sería encontrar un modelo en que la inteligencia artificial pues resaltara las células potencialmente cancerosas para que me he atascado. El patólogo, el médico, pudiera decir, vale, pues esta célula es potencialmente peligrosa, la voy a inspeccionar y la voy a analizar a fondo para ver si realmente es buena o es mala y así evitar, pues, o sea, ser mucho más preciso a la hora de sacar un diagnóstico. Y esto pues se puede extrapolar a un montón de profesiones más. Vale, bueno, sí, hay cosas buenas en el Big Data, ¿no? Hay cosas buenas. Dime tú también alguna. Digo, yo he entendido, a ver si estoy atascada yo también, que tú eres como el que está en contra de todo esta movida. Tú eres el malo. Yo he venido a generar debate solo. Ah, vale. No, pero es cierto que yo estoy de acuerdo en que trae muchas cosas buenas y yo no es que quiera ser un ludita de repente y odie la tecnología y menos con lo que me dedico a lo que me dedico. Pero es verdad que para mí cuando hablamos, banalizamos esa transformación y banalizamos hay un traspaso, creo que hay un cambio generacional importante que no tenemos en cuenta. O sea, que yo decirle a mi padre que es verdad que para mí el programar también va a ser como aprender inglés, pero es que en España no hemos conseguido que la gente aprenda inglés en el colegio y llevamos muchos años intentándolo. Entonces, decirle a mi padre con 62 años que aprenda a programar se me hace un mundo. Y ese es el traspaso que yo creo que puede ser más doloroso de lo que parece. ¿Que trae cosas buenas? Sí, sobre todo en el campo de la medicina, por ejemplo, los casos son innumerables. O sea, en la parte de diagnóstico de medicina pues es brutal y va a ayudar mogollón. Pero que hay otra serie de profesiones menos cualificadas que siguen y que la gente va a poder acceder a profesiones también muy poco cualificadas. O sea, no es tan sencillo, no es todo luz y color y qué bonito los algoritmos que nos vienen a solucionar la vida. Eso es Pero, por ejemplo, yo creo que la base de todo al final se reduce a que es importante invertir, que esto se dice mucho y que yo creo que es la base de todo, es la educación. Y la educación, no estamos hablando de que ahora tengan que salir 200.000 perfiles técnicos, pero lo que comenta Inés, que yo creo que es interesante, es como ya en los colegios, yo cuando estudié primaria no tenía absolutamente ninguna asignatura TIC. Mi tecnología era la sierra de pelo mi asignatura TIC era usar Paint y pintar con el lapicito. Entonces, que hoy en día ya haya chicos pequeños que les interese la robótica, Arduino, por ejemplo. Que programen con herramientas como Arduino, que aprendan sus primeras líneas de código, por ejemplo. Bueno. Aplicaciones que sirven, que tú estás jugando y en realidad no te das cuenta, pero estás programando. Entonces yo creo que programar tiene que ser
una herramienta fundamental que tiene que estar en la sociedad del futuro. Y para que eso suceda, la única herramienta posible es invertir en una educación de calidad. Ay, chicos, me quiero ir a trabajar un día con vosotros. Y el Minecraft. Sí, en Minecraft. Y el Redstone en el Minecraft. Pero Minecraft, por ejemplo, ha sido una herramienta que está cambiando muchísimo el panorama educativo, también a nivel creativo. O sea que iba a poner un ejemplo, porque a veces nos vamos siempre a casos como el de la medicina, pero yo he estado trabajando, por ejemplo, en un caso en el que pues hay unas torres eléctricas, ¿no? Son sitios pues, que son muy jodidos, valga la palabra, ¿no? Y cuando tienes una avería, tienes que mandar ahí un operario, ¿no? Y ahora tenemos drones. Entonces yo le puedo enseñar al dron, oye, mira, es que este cable, si lo ves así, es que está defectuoso, ¿no? Y eso ya ahorra un montón de trabajo de alto riesgo. O sea que aquí la inteligencia artificial también está haciendo, no sé, como un gran papel por salvar a la gente un poco de esas situaciones de alto riesgo, y lo mismo con sitios pues, donde ha pasado una catástrofe, pues ya tenemos robots también que nos ayudan a explorar, a sensar, y en fin, que no sé, es que para mí hay ejemplos que lo valen todo. Pues los queremos, robots, no sé. Ya no te da tanto miedo la inteligencia artificial, Ahora ya te cae mejor. Es que depende cómo se cuente. Ya es match. ¿Me puedo ir un día con vosotros? Como Samantha Villar. De verdad, sí. Bueno, chicos, es que se nos ha ido ya un poquito de hora el segundo bloque y me tengo que despedir de mis zumeros, de Quique y de Inés. Ay, mis niños, muchísimas gracias por haber estado esta tarde aquí con nosotros. Enhorabuena por vuestras movidas que hagáis respectivas y a darle duro ahí al ML, el JK Rowling y todo. ¡Hala! Que vaya muy bien. Muchas gracias a vosotros. Bueno, y tenemos un vídeo que es que, o sea, Kilgore nos ha preparado un vídeo, cállate, Fíjate. que yo no sabía ya ni quién era. Bill, el Kilgore. Hombre, estaba claro. ¿Terminator? No. Iré al súper. Vas de currante y no pegas ni el huevo. Misty ayuda a Margarita en su día a día, le hace compañía, detecta situaciones de urgencia y le recuerda las cosas que tiene que hacer. ¿Sabes qué te digo? No me creo que hayas limpiado tú esto en tu puta vida. Si he tomado los medicamentos, si he dormido bien, si me he despertado muchas veces en la noche, que no te sientes sola. Sabes que si te pasa algo, pues ahí está el robot. Me tienes hasta los cojones. Y no solo actúa como asistente personal, sino que el diseño de estos robots permite incorporar otros dispositivos digitales o funciones terapéuticas adaptadas a cada persona. ¿Esto es una cocina o es un almacén de mierda? No tienes vergüenza, torera. A veces hasta hablo con él. Anda, coño. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Lo mismo que él me dice a mí, sí, le he cogido cariño. Tú tienes un morro de la hostia, ¿no? No te aguanto una mentira más. Como se enfada el robot, mata a la vieja. Bueno, ya ves tú, ¿eh? Ahí lo Cuidado. llevas. Oye, hemos incorporado como siempre a nuestra juventud el Papoterux, que es una cosa que nos gusta mucho. Ella es Laura de la Fuente, estudiante de Física y Teaching Assistant de Electricidad and Magnetism. Oh yeah, welcome very much. Hola, encantada de estar aquí. Y bueno, igualmente de que estés, claro, porque qué manos arriba. Y David Serantes, él es consultor informático. Dave, ¿cómo estás? Un placer volver aquí. Bueno, empiezo contigo, Dave. ¿Os preocupa cómo se usan vuestros datos? Sí, a mí personalmente sí. Bueno, estando dentro del mundo pues se conoce un poco más, como todos los que estáis ahí en la mesa sentados, y sí que nos preocupa. Yo intento entrar en los menos sitios posibles y ser muy consciente de lo que publico y de la información que estoy dando. Un caso que sí que me extrañó que no se mencionase en el programa fue el tema de Cambridge Analytica, ¿no? O sea, cómo a base de encuestas yo puedo alterar resultados políticos de cualquier país democrático. Entonces, ya no solo es te vendo una camiseta y te la compras porque te la meto por los ojos, sino soy capaz de alterar tu voto en unas elecciones que va a afectar económicamente a tu país y a 20 más. Estaba prevista la pregunta, pero no se hizo porque estaba mucho más nice, David, pero gracias por sacarla. Os hacía falta un poquito. Hostia, David, es que además la última, o sea, también en el último que tuvimos tú y yo, también algo tuviste que sacar, cariño. Muy bien hecho. Hombre, eso es lo que hay que hacer. Laura, ¿tú tienes la sensación de que nos espían? ¿De que Yo personalmente pienso que no, y quiero creer que no, pero sí que cuando tú aceptas cookies o esa política de privacidad que nunca te lees porque es, bueno, la Biblia, nunca sabes 100% qué estás aceptando. Entonces, por esa parte sí que me da un poco de miedo, pero no creo que
yo que sé, que Alexa te esté escuchando. Entiendo lo que quieres decir. Oye, David, una cosa. ¿Y qué pasa si todos nuestros datos recayeran en una sola empresa? Pues bueno, a día de hoy ya está pasando. Es decir, Google a día de hoy conoce todo. O sea, no sé qué dato no puede conocer Google de ti. No es que nos estén escuchando, sino que realmente tienen 100 o 150 puntos de interés sobre nuestra persona y ya no hace falta, es que ni siquiera necesitan escucharnos. Son capaces de analizar nuestro patrón y saber lo que estamos pensando o qué nos gusta en esa semana en concreto. Entonces, sí que es un riesgo muy, muy grande que se centralice toda esta información, pero es que ya está pasando. O sea, yo creo que se debe impulsar, regularlo. Bueno, en Europa se está haciendo, ¿no? Pero en el resto de países se debería continuar con esta forma de actuar. Laura, y esto de los que estábamos hablando antes de la alteración de los algoritmos, por ejemplo, con lo de Rosalía y las recomendaciones, quiero decir, ¿hay alguna forma de alterar esto para descubrir algo interesante de una vez y dejar de escuchar Take On Me, en mi caso? O sea, ya es como consulta personal. O sea, porque es que odio Aja y me encantaba, lo odio. Yo personalmente, o sea, no sé cómo funciona el algoritmo de Spotify en este caso y no creo que lo podamos averiguar como usuarios. Pero, por una parte, yo creo que a todo el mundo le gusta saber o le gusta ver las recomendaciones en base a sus interacciones. Pero el hecho de que podamos averiguar cómo están utilizando nuestros datos para, pues eso, dejar de escuchar Take On Me o lo que sea, lo veo más complicado. Entiendo lo que es decir. Oye, y esto también afecta, por ejemplo, a lo que hablábamos antes de la polarización. O sea, el algoritmo es racista, sexista, homófobo, todo esto a la vez, porque le estoy odiando bastante. A los robots me caen bien, los algoritmos mal. Esa es mi conclusión del programa. O sea, yo creo que al algoritmo no le puedes decir que es racista, xenófobo. Sí que es verdad que el programador o el ingeniero que esté haciendo ese algoritmo, la base de datos o los ejemplos que toma para desarrollarlo sea más limitado y, pues eso, solo utilice personas blancas para desarrollar ese algoritmo o solo utilice hombres. Ahí, en ese caso, el algoritmo está más limitado a ese rango de personas. Pero el algoritmo en sí no le puedes decir que sea racista, no creo yo. Estoy llamando a Elon Musk ahora mismo, ¿eh? Justo. Me luce que sí. David, ¿en qué te ayuda más la tecnología en tu día a día? Bueno, en el trabajo pues 100%, o sea, no puedo renunciar a la tecnología para nada a día de hoy. Bueno, redes sociales, música, casa domotizada dentro de lo que puedo. Entonces, quieras o no, forma parte de nuestra vida. Ya no solo porque seas consultor, seas ingeniero, seas lo que seas, ya a día de hoy está súper instaurado y normalizado el uso de las tecnologías a día a día. Eso pienso. David, ¿y tenemos cada vez más delegada la inteligencia humana a la artificial? Sí, está clarísimo, yo creo que sí. O sea, todo lo que nos pueda solucionar lo vamos a hacer y a emplear, está claro. Tanto a mí en se me olvida trabajos... cómo hacer una raíz cuadrada, literal. No, a ti y a cualquier persona ya sí. Cualquier persona mayor, ¿quieres decir, David? Perdona. Persona que no está acostumbrada a hacer raíces cuadradas a mano, ya es que es inviable. Y esto ya no venía por inteligencia artificial, ya era por calculadoras. Laura, ¿tú opinas igual? Cada vez hemos delegado más inteligencia artificial, o sea, más inteligencia humana a la artificial. Sí, o sea, prácticamente sí. Yo, por ejemplo, ahora mismo lo que decías tú, una raíz cuadrada a mano no te las hacer y estoy en segundo de física, no me acuerdo. Y pero bueno, igual utilizamos... Ya, lo que sea. Nos tenemos que hacer los cuadernillos de estos de las funciones, aunque sean con X, Y, Z, tío. Un cuadernillo rubio hay que hacerse en verano, sí. No, pero, por ejemplo, a nosotros ya nos empiezan a enseñar a programar para resolver triples integrales. O sea, no podemos estar haciendo 5 hojas de integrales. Es más fácil, es más sencillo relegar eso a una línea de programación. Las integrales, hermano. Hostia puta. O sea, tengo miedo real. Ahora sí tienes miedo. Ahora tengo a mí me miedo. vienen flashbacks de guerra, de cálculo sí, y de todo claro, esto. hombre, algo de eso hice. Yo hice mates en el tuto. Yo es que tiene para... Yo cuando pude dije, Heráclito, ven a mí. Vale, pusiste a recitar. Oye, Laura, David, muchísimas gracias por haber estado este ratito sucinto pero intenso con nosotros. David, ¿tú quieres decir alguna reivindicación así en una línea? Que yo sé que tú eres de eso. Bastante, pero bueno, nada. Free Palestine creo que es suficiente por hoy.
Vale, genial, anotamos. David, bien dicho. Bueno, chicos, un abrazo muy grande. Muchísimas gracias por haber estado esta tarde aquí con nosotros. Gracias. Bueno, y nosotros ya, como es costumbre, cerramos el programa con unas conclusiones, unas líneas que queráis decir, unas recomendaciones, no sé. ¡Qué miedo, Diego! No tener miedo a la tecnología, pero sí ser críticos con el uso de la tecnología y de la tecnología en nuestro día a día, sobre todo. Diego, yo me puedo ir ahí a trabajar un día contigo. Tú puedes venir. Pero va a ser aburridísimo. Aburridísimo, mucho más de lo que piensas. Me quedo donde estoy, chicos. Yo diría que efectivamente tenemos que ser críticos, pero dejar también que los procesos de innovación pues lleguen, aterricen, legislarlos correctamente y sobre todo narrar la tecnología de otra manera, desde el punto de vista del impacto social, de todo el bien que hace y no tenerle miedos, enseñar también esa cara más positiva y no tan sensacionalista de la tecnología y en concreto de la inteligencia artificial. Necesitamos más mujeres. Necesitamos más mujeres. Y además hemos cogido y ya hemos reservado este momento de inteligencia artificial porque nos va a dar para otra frutería de estas. Sí, sí. Literal. Más mujeres en inteligencia artificial. Yo diría, básicamente, bueno, de acuerdo con todo lo que habéis comentado vosotros, yo me iría con una cita que me gusta mucho, que la educación es la vida en sí misma, y simplemente diría que no hay que tener miedo a la inteligencia artificial. De hecho, hay que conocer que es un conocimiento transversal a todo tipo de empleos y de profesiones, y que lo verdaderamente importante para que una sociedad avance radica en la calidad de su educación. Así que mi deseo es que los gobiernos del futuro sepan ver la importancia de esto y se invierta para crear una sociedad mucho más avanzada y que conoce mucho más sus límites y cómo ampliarlos. Toquemos madera porque, claro, menos Pardo Bazán, más robotillo. Sí. Yo Robot, Matrix, Horizon Zero Dawn, Detroit Become Human, Terminator. La cultura popular, la cultura audiovisual lleva metiéndonos el miedito en el cuerpo, a mí el primero, de qué pasaría si se calientan los roboces del mundo. Entonces yo creo que lo que hay que hacer es huir de maguferismos y acudir a los expertos para saber informarnos realmente sobre estos temas y perderle un poco el miedo que nos han ido inoculando. Pero he de decir que si en algún caso a lo largo de la humanidad llegan mis ojos a ver una guerra entre humanos y robots, tengo un mensaje. 01100011000010000010100110011. Vamos, robots. Que os jodan a los humanos, hombre. Bueno, pues yo sí que tengo que apelar por los humanos y sobre todo por las humanas, porque tenemos hoy una eminencia aquí en la mesa que es Nerea, para que podáis seguir también la estela del éxito de la ingeniería, de la física y de todas esas movies que a mí me parecen un turrón, pero y en mi cabeza no entran. Exacto, pero os animo a tope esas futuras generaciones de mujeres, bueno, pues técnicos y físicas y Star Movie, que no sé ni cuál es la nomenclatura, honestamente. Y por supuesto, como siempre, peticiones I más D más I más sus putos muertos. Síguenos en nuestras redes sociales. Si te gusta el programa, comenta por aquí. Si quieres más sugerencias, también las dejas, que no las leemos jamás. Y síguenos, por supuesto, en todo nuestro algoritmo. Twitter, Instagram, Facebook, Twitch. Y una cosa te llevará a la otra, y todo lo otro, y otro lo otro. Y todas estas movies. gameplays@rtv.es. Y ahora, pues no paran a aparecer de, yo qué sé. Voy a decir la palabra café, a ver si lo escucha tu móvil. Café, 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 café. Y pues eso es lo que te encuentras en tu móvil mañana. ¡Hala! ¡Agur! ¡Qué ricasco, mi gente!